Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todas, a todos, por estar hoy acá nuevamente en un nuevo día de este primer Congreso Nacional de Trabajo Social Clínico en Argentina, Historias Alternativas, una propuesta para el ejercicio pleno de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. Hoy vamos a hablar de trabajo social clínico en el ámbito judicial y para eso tenemos a una invitada, a la licenciada Laura Lombardi, trabajadora social por la UBA y especialista en psicología vincular de familia con niños y adolescentes. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te va? Gracias por estar hoy acá. Hola Nahuel, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme a comentar y a trabajar un poco este tema. Buenísimo, gracias. Gracias por tu tiempo y por disponer de este tiempo para el intercambio. Algo particular de este espacio es que nos interesa conocer, en primer lugar, a la persona del profesional. Así que quisiera que vos nos cuentes de dónde sos, cómo te formaste en trabajo social y cómo después fue esta especialización de la que yo mencionaba y cómo es tu ejercicio profesional, cómo te fue convocando lo terapéutico, si nos podés compartir eso. Bueno, les cuento un poco, digamos, yo siempre me formé en el área de salud mental, yo terminé la formación en la carrera, en la UBA, y bueno, ahí ingreso al año siguiente, no, al otro, por un tema de que no me habían entregado el título. Ingreso a la residencia en Salud, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, la residencia para trabajadores sociales es en Salud. Pero bueno, yo por alguna cuestión que ya me convocaba, no te podría decir exactamente el motivo, pero yo quería elegir el Hospital Alvear. El Hospital Alvear en ese momento era el único hospital especializado en salud mental que estaba dentro de lo que era la residencia en salud, ¿no? Estamos hablando del año 2007. Hoy también tenemos residencia, digamos, en otros hospitales lo que es trabajo social en salud mental, por ejemplo, el Hospital Tobar García, que es donde yo estuve trabajando hasta antes de ingresar al ámbito judicial, hoy tiene la residencia en trabajo social. Así que bueno, digamos, eso es importante porque de alguna manera yo me conecto con el padecimiento mental ya, digamos, en la propia formación. Y la verdad es que el programa de la residencia ya estaba planteado de manera interdisciplinaria, o sea, nosotros ingresábamos en primer año y nos formábamos haciendo y compartiendo los cursos de formación con los psicólogos y con los médicos que se estaban especializando en psiquiatría. Así que eso, de alguna manera, a mí me permite acceder a un conocimiento que no es, digamos, digamos, en salud algo muy específico, que es el conocimiento, por ejemplo, de lo que es la psicopatología, ¿no? Entonces, yo tenía que ir a cursos de psicofármacos, tenía que ir a cursos de psicopatología, armábamos, me acuerdo las primeras experiencias en el hospital, digamos, se tomaba la admisión, nos toca rotar en consultorios externos, la gente ingresaba y nosotros teníamos que atender en equipo, ¿sí? A la persona que ingresaba y después juntos armábamos la ficha de admisión. O sea, la verdad es que tuve como mucha suerte en ese punto porque estaba planteada la interdisciplina en la residencia, entonces no es que, bueno, digamos, ya estaba diseccionado a vos, trabajador social, te toca gestionarle, no sé, el CUD, por ejemplo, ¿no? El certificado de discapacidad, y yo me encargo, no, digamos, sino que todos pensábamos lo que le pasaba al paciente, pensábamos cómo le íbamos a atender, y bueno, y después sí, obviamente, por ejemplo, en ese momento la modalidad de atención en consultorios externos hacía que en general el paciente pasaba, era citado para digamos, cada uno armaba su agenda y lo citaba en las tres disciplinas. Así que bueno, de alguna manera empiezo a tener contacto, digamos, con el padecimiento. eh, y bueno, y es a través de la clínica necesariamente que yo empiezo a pensar cuál era mi lugar, ¿no? En la intervención. Pero insisto, ya venía con un backup porque en la propia residencia, ¿sí? De trabajo social se venía, digamos, ya el lugar de trabajo social dentro del hospital venía trabajándose, al menos por lo menos con mis compañeros que eran jefes de residentes o que
digamos, algunos habían ingresado a tomar cargos. Ya había un pensamiento, si querés, más clínico yo, digamos, lo pesquisaba, ¿no? Del trabajo social. Había leído Ateneos y la verdad es que circulaba, bueno, cuál era nuestro lugar, por ejemplo, en hospital de día. El trabajador social coordinaba, por ejemplo, uno de los trabajos más importantes y geniales que ha tenido en el hospital de día. El trabajador social coordinaba un taller de radio, digamos, como experiencia para los pacientes era excelente. Yo me acuerdo cuando roté que ingresé también en un grupo donde trabajábamos mediante la música, es decir, siempre estuvo inserto el trabajador social en diferentes espacios, en lo que a mí me toca rotar en lo que era sala de mujeres y entonces, por ejemplo, me toca acompañar junto con los psicólogos que atendían a las familias, me toca abordar y acompañar a las familias para que entiendan algo de lo que le había pasado a ese familiar que había tenido que ser internado, que había ingresado a la sala, ¿no? El Claro. impacto que generaba esto. Entonces, claramente, digamos, de alguna manera estaba directamente involucrada en, digamos, en un trabajo que tenía que ver con un efecto terapéutico, ¿sí? Porque por todo lo que te estoy contando, Claro. mi primer paciente en consultorios externos recuerdo una paciente que bueno, que había ingresado por la guardia, que estaba en situación de calle, y ella decía que, bueno, que no tenía, que no tenía, que había vivido con una persona con mucho dinero, que había tenido un hijo, que ese hijo había fallecido, que le habían sacado la casa. Imagínate, bueno, toda esa lectura dentro de un hospital de salud mental. Obviamente que era una persona que tenía, digamos, dentro de la categoría, si querés, de la nosografía psiquiátrica, un cuadro, pero bueno, yo recuerdo que en ese momento empiezo esto más intuitivamente, porque después yo logro pensar lo que estaba haciendo. ¿Sí? En ese momento no me había todavía arrimado a una formación que a mí me permita, si querés, pensar más epistemológicamente o teóricamente lo que yo estaba haciendo. Pero bueno, yo en ese momento considero que si yo reconstruía algo del relato de esta persona, de la narrativa, e incluso esto muy del trabajador social, si podía recuperarle documentos, ¿no? Porque ahí digo, aparece la singularidad del trabajo social. A mí se me cruzó que, bueno, que esta señora, algo de este relato, más allá del cuadro de salud mental, si querés, que ella padecía, que algo de este relato era su historia de vida y que estas marcas, digamos, no, la forma en que ella los narraba y demás no era un discurso delirante en ese contexto. Bueno, la cuestión es que recuerdo haber ido a acompañarla, porque esto también es, digamos, muy de la clínica del trabajador social, ¿no? O sea, esto de salir, de acompañar al paciente. No digo que seamos los únicos que lo hacemos, al menos en salud mental, digamos, yo por suerte siempre laburé con muy buenos equipos interdisciplinarios y sinceramente se hacía un planteo de lo que había que hacer con el paciente y nos repartíamos la tarea, digo, no Bien. es que esto le toca a uno, esto le toca a otro, digo, Bien. por eso digo que mi experiencia fue muy favorable en esas cuestiones, ¿no? Para que yo piense o de alguna manera avance en lo que es lo que después, obviamente, yo hoy defino como trabajo social clínico. Bueno, recuerdo que en ese momento la acompañé, además para ir a chapear, ¿no? Esta cosa de, uno entiende ir, ¿no? De la construcción de poder, mandar una persona sola en situación de calle, digamos, a decir, vengo a buscar la partida de nacimiento de mi hijo que nació en esta fecha o que me casé entre tal y tal fecha, digo, la iban a rebotar, así que ahí había mucho también de esto que hacemos los trabajadores sociales de que la gestión no es solamente una gestión, digamos, que hace un gestor o en calidad de gestor, sino que tiene que ver con acompañar al otro, porque uno conoce el entramado de poder y conoce lo que implica ser acompañado por un profesional de una institución pública y no mandar al paciente en este caso solo, ¿no? Bueno, conseguimos, fue increíble, pero conseguimos la partida de nacimiento de ese hijo que había fallecido y conseguimos el acta de matrimonio. Bien. Y recuerdo que después hubo un Ateneo, los Ateneos siempre eran interdisciplinarios, ¿sí? Estábamos las tres disciplinas, perdón, las cuatro, porque después se suma terapia ocupacional también, que tenía residencia a los Ateneos.
Y bueno, y recuerdo muy bien que el psiquiatra con quien yo trabajaba, cuando le preguntaron, bueno, ¿no? Como qué podía decir del caso, él dijo, la verdad es que pregúntenle a Laura, porque esta mujer dio un vuelco desde que empezó a atenderla Laura, ¿no? Y tenía que ver con esto, o sea, con que realmente esta persona, a partir de haberle ordenado desde la narrativa y desde digamos, desde una marca, ¿no? Una marca documental, algo del orden de su historia, había empezado a ordenarse, entonces había conseguido un trabajo como niñera y un día, no sé, me manda fotos de que se había ido a Pinamar con esta familia que era una familia de cierta posición económica y que la llevó de niñera, o sea, de repente pasó a otra escena. Bueno, así empiezo, digamos, yo a vincularme con lo que, digamos, con el trabajo social, si querés, o las intervenciones terapéuticas. Pero bueno, me costaba mucho definir realmente lo que hacíamos, porque nuestro marco, digamos, profesional no había incluido esto en mi formación. O sea, a mí me habían explicado que yo iba a gestionar políticas públicas, que yo podía armar proyectos sociales, que yo iba a defender los derechos de las personas, digamos, o iba, ¿no? A basar, digamos, mi intervención en generar, digamos, el respeto por los derechos de las personas. Y esto no me encajaba mucho con esa formación que yo había recibido digamos, en la universidad. La verdad es que no. Así que bueno, sigo avanzando, termino la residencia, ingreso al hospital también de salud mental infanto-juvenil, o sea, siempre en esa línea, ¿no? Empiezo a trabajar en atención a domicilio con pacientes, eso fue excelente. Un equipo interdisciplinario que iba a visitar pacientes con problemas de salud mental a domicilio para evitar que sean internados o eventual, digamos, como última opción. Ya estamos hablando del 2010, surgía la ley de salud mental, la idea era intentar el abordaje ambulatorio hasta su última instancia y cuando eso no era posible, si era necesario, ¿no? Solicitar una internación. Y bueno, y ahí es esto, ¿no? Es el acompañar el cuerpo a cuerpo con el otro. Te estoy hablando de que hemos entrado a casas donde teníamos un paciente abajo de una sábana, ¿no? Que no salía del domicilio, sucio, digo, bueno, todo lo que implica que una persona está descompensada. Y bueno, y todo el laburo que nosotros teníamos que hacer, obviamente acompañando a los familiares, dando indicaciones de tratamiento a los familiares, pero bueno, para lograr que esa persona pueda restituirse, salir del domicilio, poder retomar algún contacto social, poder retomar un tratamiento ambulatorio. Este, bueno, por eso te digo, necesariamente no había forma de que mi intervención no genere un efecto eh, de alguna manera muy visible, ¿no? Era una intervención muy visible, o sea, Claro. no digo que lo hacía sola, lo hacíamos en equipo, pero era muy claro que la línea era terapéutica, era muy claro, porque a eso íbamos, ¿sí? Íbamos a trabajar la salud mental de esa persona, a intentar que mejore, ¿sí? Que se Tal cual. estabilice, que pueda recuperar digamos, digamos, su socialización o que pueda lo que más pueda, ¿no? Claro, Digamos, ese es un poco el objetivo. tal cual. Así que bueno, a partir de ese programa también empiezo digamos, no empiezo, digamos, continúo cuestionándome esto, ¿no? Del trabajo social y cuando ya, digamos, llego al punto donde seriamente empiezo a preguntarme qué formación tenía que tener, digamos, además de la que me había dado el hecho de la residencia te da una formación de posgrado excelente, digo, Claro. por eso digo, no es que yo salí digamos que de la nada, cuando vos terminás la universidad y entras a una residencia, por eso te digo, la cantidad de cursos que hice, son todos cursos, digamos que imagínate cualquiera los tendría que para formarse, podrían perfectamente formar parte de una especialización en salud mental, digamos, psicopatología, psicofarmacología, bueno, las intervenciones, digamos, desde el trabajo social, desde esta clínica, las supervisiones, digo, la residencia tiene eso, te da una capacitación en servicio, ¿no? Claro, Digamos, por eso los médicos salen con sus especializaciones, ¿sí? Por claro, eso un médico, luego de los 4 años de transitar, puede decir que es un especialista en psiquiatría,
claro, Bueno, nosotros no podíamos decir que éramos especialistas en nada, ni siquiera en salud. Esto también es algo que siempre me hizo mucho ruido. Los trabajadores sociales no obtenemos especializaciones cuando terminamos nuestra residencia. No tenemos una matrícula reconocida por el Ministerio de Salud. Bueno, así que después ingreso al hospital infanto-juvenil y cuando realmente me planteo que yo necesitaba una formación más específica, una especialización, una maestría, es cuando de alguna manera quedo junto con, obviamente, con otros compañeros de trabajo encargada de todo lo que es lo que después fue el equipo de vinculaciones y adopción del hospital. Y ahí, claro, empiezo a pensar que yo tenía que formar alguna idea de qué son los vínculos, cómo intervenir en los vínculos, porque yo estaba acompañando a familias a constituirse en familias, digamos, ¿no? Mediante el Instituto de la Adopción, ¿sí? Entramar un lazo familiar. Así que, bueno, recuerdo que en ese momento fui a ver a Liliana Calvo, ¿sí? Una de las colegas pioneras en esto de pensarnos clínicamente. Y nada, y me acuerdo que le fui a preguntar qué hacía, porque yo no, yo me encontraba bueno, que ya, digamos, claramente necesitaba una formación que excedía la formación que yo había tenido de grado, y que si bien yo tenía una importante formación en salud mental, no la tenía certificada, porque yo había terminado una residencia, pero yo no era especialista de nada, ni nadie había dicho que yo tenía una formación en salud mental o que podía trabajar, ¿no? Esto de la habilitación es muy importante para el profesional. Así que bueno, ella me transmite su experiencia y lo que me dice es, vos tenés que pensar en que vos vas a abordar, digamos, lo familiar, ¿sí? O los padecimientos desde alguna línea, elegí la que quieras, pero formate en una línea ¿sí? de pensamiento y de trabajo clínico. Así que bueno, yo la verdad es que ahora si bien la terapia sistémica ha modificado, sí, bastante, digamos, muchísimo, digamos, su marco teórico, su marco epistemológico, la verdad que hasta ese momento a mí, además imagínate, en la residencia el psicoanálisis era claro, como, wow, claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, de alguna manera la terapia sistémica no me enamoraba y me daba fiaca formarme en terapia sistémica, que yo veía que eran las formaciones que solían hacer los trabajadores sociales que de alguna manera después empezaban a trabajar en familia. Así que no me cerraba y bueno, y con la psicóloga que yo trabajaba en el equipo de atención domiciliaria, me dice, che, hay una formación buenísima, y yo le digo, pero a mí me van a dar la especialización porque este es el otro problema que tenemos. Es rarísima esta carrera que logró tanto a nuestra disciplina como también yo tuve compañeros musicoterapeutas y compañeros abogados que obteníamos la especialización, porque en otras instituciones, ¿sí? Yo, por ejemplo, llamaba y decía, bueno, yo quiero hacer la especialización. Me decía, pero vos tenés título de licenciatura en psicología. No. Bueno, si querés podés hacerla, pero no te podemos dar la especialización. Acá sí, digamos, acá yo podía tener acreditado un conocimiento, digamos, una carrera además acreditada por la CONEAU, digo que eso también es muy importante acá en la Argentina, digamos, tener esa certificación para el estudio que uno va a hacer en lo que es una especialización, una maestría o no, Claro. un doctorado. Entonces, bueno, ahí es donde, digamos, me engancho ¿Dónde fue esa con esta especialización? línea. ¿Dónde la hiciste? ¿Cómo? ¿Dónde hiciste la La especialización? especialización es especialista en psicología vincular, o sea, la orientación es psicología vincular. Sí. ¿Y en qué Psicología institución vincular, fue? ¿En qué institución la ¿cómo? hiciste? ¿En qué institución? Yo estoy en el Hospital Italiano, Ah, bien. en el Instituto Universitario, en realidad ahora ya es universidad, no es más instituto, en la Universidad del Hospital Italiano. Ellos tienen todo, digamos, ellos también tienen, obviamente, especializaciones en todo lo que es el área médica, pero ahí había un servicio que estaba en ese momento a cargo de la licenciada y doctora, ya llegó a ser doctora, digamos, Sonia Kleiman, que es el servicio de familia, justamente dentro de Ah, lo que es el área de salud mental, está el servicio de terapia familiar. Y ella es la que, junto en ese modelo, en los inicios, con Isidoro Berenstein, digo, bueno, y después
Isidoro fallece, ella queda como directora, ella también lamentablemente falleció en el 2020, en la pandemia. Ella queda a cargo, digamos, y construye la verdad esta maestría que para mí, porque bueno, es especialización y maestría, que para mí fue una genialidad, digamos, porque a mí me permite conectarme con una línea, no es justamente, no es, bueno, no vamos a hablar de la teoría vincular porque no es el punto, pero la teoría vincular, de alguna manera discute con algunos puntos del psicoanálisis y plantea una modalidad, digamos, y una epistemología y una perspectiva que a mí como trabajadora social, la verdad que me calzaba muy bien. O sea, para mí tenía una visión muy social del padecimiento. Sí. Y bueno, y después por cuestiones personales, yo empiezo a hacer terapia, mi terapia personal, empiezo a hacer el esquizoanálisis, salgo del psicoanálisis, empiezo a hacer con una terapeuta que es esquizoanalista. Entonces, bueno, la teoría vincular se cruza mucho con el esquizoanálisis y bueno, y ahí como que de alguna manera fui construyendo mi marco, mi perspectiva, ¿no? Mi perspectiva teórico-epistemológica para pensar los vínculos, que es lo que a mí, digamos, me generaba mucha más pregunta porque yo me sentía, imagínate esto, ¿no? Yo tenía que mandar informes a los juzgados Claro. diciendo si una mamá, por ejemplo, estaba en condiciones porque nosotros tomábamos los casos desde los niños que tenían las medidas de protección excepcional, o sea, que estaban alojados en instituciones o a cuidado de terceros, hasta, si no era posible que restituirlos a ese núcleo, digamos, familiar, digamos, primario, bueno, en ese caso lo que hacíamos era acompañarlos en el proceso de adopción y luego acompañar el proceso adoptivo, ¿no? Mm. Era muy amplio, digamos, el trabajo y yo empiezo a tener la necesidad de decir con algún fundamento, además de mis compañeros, yo siempre trabajé en equipo, o sea, yo tenía mis colegas psicólogas, el equipo finalmente se había conformado, éramos 2 trabajadoras sociales y 2 psicólogas y en un momento llegamos a tener una médica especialista en psiquiatría de jefa. Bueno, esto, había que decir algo de si esa madre podía o no podía volver, si esa persona tenía, ese adulto tenía o no condiciones para el ejercicio de las funciones parentales, y ahí me empezó a hacer un montón de preguntas que claramente tenía que responderlas más desde una línea clínica, ¿sí? Entonces, bueno, a través de esta formación y a través, digamos, de pensar desde lo vincular, yo empiezo a construir mi marco epistemológico respecto de lo que creo que es mi intervención, de lo que creo que debo observar, ¿sí? En un adulto para determinar si tiene o no condiciones de poder ejercer el cuidado, de lo que creo que más allá de que puedo no ejercer el cuidado, tengo que observar para ver si debe igualmente vincularse con esa niña, ese niño, ese adolescente. Entonces, bueno, esto fue un poco mi recorrido, ¿sí? Bueno, hasta llegar, terminé la formación, la especialización, y bueno, luego ingreso, digamos, me preguntabas un poco del tema del Poder Judicial. Yo ingreso el año pasado a trabajar en el Poder Judicial. Ingreso justamente a trabajar a lo que es el cuerpo interdisciplinario forense. ¿Sí? Es un trabajo para mí sumamente interesante. Trabajo en equipo junto con un médico especialista en psiquiatría y con un licenciado en psicología. O sea, los equipos tienen las 3 disciplinas. Los informes son interdisciplinarios, ¿sí? Realmente son interdisciplinarios, no es que digamos, la persona que es derivada a nuestro equipo, no sé, se lleva, ¿no? Un resumen de la intervención del trabajador social y aparte la evaluación psicológica y aparte la intervención psiquiátrica, sino que el informe tiene todo un desarrollo donde las 3 disciplinas respondemos la pregunta que suele hacer, bueno, el juez, el defensor de menores, digo, quien haya formulado la necesidad de hacernos la consulta y después sea trasladada por nosotros a través del juez, ¿no? Quien dice, bueno, necesito que determinen esto, que evalúen lo otro. Mm. Y bueno, y obviamente que de alguna manera entiendo que toda esta formación ha colaborado
con el ingreso, digamos, al Poder Judicial, porque entre las cosas que fueron evaluadas fue evaluado mi currículum. Tal cual. Y de alguna manera estaban esperando, entiendo yo, digamos, profesionales que tengan cierta formación, no solo en lo que es estrictamente, digamos, el trabajo social forense, sino por el tipo de trabajo que ellos de alguna manera intentan implementar o están pensando, que tenga formación, que sepa evaluar capacidades parentales, que sepa evaluar una disposición adoptiva. O sea, a mí me llegan pedidos de los cuales, digamos, yo ya venía trabajando cuando estaba en la institución de salud mental, ¿no? Ujú. Así que ese fue un poco mi recorrido, Nahuel, digamos, cómo yo llego de alguna manera, a pensar lo clínico en el trabajo social. Bien. Yo no dudo que la intervención del trabajo social es terapéutica, ¿sí? En todo caso, y no creo que seamos tampoco la única disciplina que hace intervenciones terapéuticas. Muchas de las disciplinas que se, digamos, desempeñan en el área de salud mental, sus intervenciones son terapéuticas. Lo que pasa que, bueno, algunos ya hasta la tienen en la palabra, como musicoterapia o Claro, terapia ocupacional. claro, claro. ¿Y por qué, Nosotros no. y por qué decís vos, cómo lo podrías definir esa, o sea, por qué vos entendés que la intervención desde el trabajo social es terapéutica? Obviamente estamos hablando de un profesional con una debida formación posgradual. Esto es algo que se ha mencionado porque, bueno, un profesional solo con la carrera de grado no basta para hacer este tipo de intervenciones. Pero ¿por qué considerás que es terapéutica? Bueno, lo que pasa es que yo pienso, o sea, yo tengo una forma particular de pensar la clínica, insisto, esto viene desde mi formación, ¿sí? Yo pienso la intervención desde la lógica del clinamen, desde la lógica de producir un desvío, ¿sí? Es decir, yo de alguna manera lo que pienso es que hay, digamos, una captura, ¿sí? Del sujeto en determinadas escenas, digamos, escenas rígidas, todas estas palabras. No quiero irme en vocabulario, digamos, que por ahí es muy esquizoanalítico, porque puede confundir, pero para que se entienda, hay un sujeto que está, digamos, sobreactuado de alguna manera, ¿no? Como en su subjetividad, por ciertas construcciones e identidades, ¿sí? Y ciertos malestares, y creo que nuestra intervención viene a ese punto, digamos, a generar un desvío, ¿sí? A poder generar una línea de fuga, una ruptura de esa escena que permita un otro estar, una forma, digamos, donde el sujeto se amigue sobre todo con el deseo como potencia vital, ¿sí? Eso es mi objetivo de trabajo. Eh, no sé, supongamos, yo trabajo en vinculaciones, hoy en el Poder Judicial yo particularmente estoy en un equipo que entre todas las cuestiones que hacemos nos encargamos de las revinculaciones, las llaman, bueno, yo lo llamo vinculaciones, o Bien. digamos, no vamos tampoco a hablar de eso exactamente, pero para que se entienda, son niños o adolescentes que dejaron de tener contacto con algún adulto y nos piden a nosotros que evaluemos si están dadas las condiciones para que retome el contacto. Y si vos me preguntás, hoy por ejemplo vino un niñito muy triste, muy, muy angustiado, ¿sí? Porque estaba viendo a su papá en un proceso, ¿sí? En determinada institución, en un proceso de revinculación. Y bueno, una situación, el padre lo deja de ver, el proceso se corta, ¿no? Y hoy ese niñito vino sumamente angustiado porque él entendía que su papá no lo había querido ver más. Entonces, nuestra intervención clínica dentro del ámbito judicial en un proceso tuvo que ver hoy, por ejemplo, puntualmente, con construirle a ese niño un relato donde, digamos, lo soltamos de ese lugar en el que estaba. Además, el padre está muy litigante, o sea, no es que el padre no lo quiere ver, el padre lo quiere ver, y en todo caso nosotros como digamos, el Poder Judicial y nosotros como equipo estamos evaluando, ¿no? Después de lo que pasó, si este hombre está o no en condiciones, qué tiene que elaborar, que reflexionar, sí, digamos, qué disposición tiene que tener para volver a encontrarse con ese niño. Pero bueno, hoy fue muy importante, por ejemplo, que el equipo que recibió ese niñito le podamos, digamos, se le pueda decir, no, tu papá
se muere de ganas de verte, está acá todos los días pidiendo verte y lo que no le estamos dejando ver somos nosotros, porque ahora nosotros estamos viendo, porque otra vez no puede pasar lo mismo. Y el nene se fue con una sonrisa, Nah, digamos. Ingresó llorando, angustiado, porque no había mediado palabra para ese desencuentro, o sea, nadie le había dicho nada de por qué había dejado de ver al papá. Y esto, Nahuel, esto es una intervención clínica. Entonces, si vos me preguntás, ¿es terapéutico? Pero claro que es terapéutico. No lo tenemos el tratamiento al niño. Obviamente, nosotros podemos sugerirle un tratamiento que inicie, por ejemplo, un tratamiento con un profesional, un psicólogo. ¿Sí? Podríamos sugerírselo para este momento. Nosotros no vamos a tenerlo en tratamiento al niño. Pero esa intervención que hizo ese equipo interdisciplinario en esa escena es terapéutica, ¿sí? Entonces, esto es un poco, digamos, cuando vos me preguntas, ¿es terapéutico? Sí, todo aquello que genere un pliegue, que genere una marca, que genere un desvío, que genere una posición al otro, digamos, respecto de reconectarse, digamos, que sacarlo de la tristeza, de aquello, ¿no? De un pensamiento rumiante, bueno, que era un niñito, con los adultos, ni te cuento, el laburo es mucho más complicado. claro. Pero, ¿se entiende desde dónde es lo terapéutico? O sea, yo lo pienso así. Tal cual. Alguna vez te escuché en otro espacio con el doctor Marcom, que vos hablabas acerca de que muchas veces uno dice, bueno, está bien, no puede ver al papá o no puede ver a la mamá, ¿no? Y listo. Y muchas veces se decide el no contacto o el directamente, listo, ya está. Tiene la tutela no quiero usar la palabra correcta, ¿no? La custodia solamente la mamá o solamente el papá y listo. Se corta todo tipo de vínculo y todo tipo de relación con el otro o la otra progenitora. O sea, y vos hablabas algo de, si podés comentar algo de esto, de los trazos, ¿no? Estos trazos, ¿por qué cortar ese trazo, ese vínculo? O sea, o todo o nada, ¿no? ¿Por qué no seguir con otro tipo de relación, ¿no? Y creo que ahí también está la mirada clínica, sin duda es eso, ¿no? Bueno, digamos, nuestra mirada, primero, insisto, vos mirás la complejidad de la escena, ¿sí? Y a veces es verdad, digamos, que te encontrás, yo lo que ahí hablaba es algo que lo aprendí justamente trabajando con los chicos en el hospital, que a veces un adulto no pudo quizás ejercer, ¿sí? O no tiene capacidad del ejercicio del cuidado y del sostén de un niño, ¿sí? Esto la verdad es que ocurre porque ese adulto también en general ha sido un adulto descuidado, maltratado. Y hay cuestiones, la verdad, que se adquieren justamente a partir de la experiencia vital, ¿sí? Digamos, que vos atravesás en tu vida. Entonces yo digamos, lo que explicaba en ese video, o sea, que vos decís a Marcón, era que eh, yo aprendí que no solamente hay que evaluar si un adulto tiene o no tiene capacidad de cuidado, sino si tiene algo para donarle a ese niño, que es lo que yo llamo una marca amorosa. Mm. Porque si hay marcas, ¿sí? Si hay trazos, como vos decís, si hay un gesto que a ese niño lo ayuda a constituirse y que incluso, bueno, a veces simplemente digamos, uno no sabe desde dónde se forma lo filiatorio, ¿no? A veces estos niños entienden que esa mamá o ese papá no los puede cuidar, pero están filiados a esa mamá y ese papá. Y si esa filiación está dentro del orden de lo amoroso, o sea, digo, no dentro del orden de lo siniestro, digo, porque eso ya es otra historia, y ahí claramente intentamos hasta donde podemos acompañarlo a poner en cuestión, ¿no? Al menos esa marca. Pero cuando son marcas amorosas, nosotros hemos siempre, cuando digo nosotros, porque bueno, trabajé muchos años en equipo y hoy trabajo también con mi equipo en el cuerpo. La verdad es que yo creo que las marcas hay que sostenerlas, las marcas hay que sostenerlas y hay que permitirle a ese adulto donarle a ese niño lo que puede ser donado porque digamos, para ese niño es elemental ese lugar, ¿sí? Entonces, sí, claro, esto es algo bueno, es algo muy específico para mí de ir pensando los lazos, lo vincular y bueno, y de poder, sobre todo porque, bueno, me ha tocado trabajar eh, lamentablemente, digamos, por la población que yo recibía en el hospital, con muchos adultos con padecimientos importantes en sus aspectos, digamos, de salud mental.
y sin embargo, vos veías que en el encuentro y en cómo narraban ese hijo o el lugar que ocupaba ese hijo, había un lugar muy amoroso. Entonces ahí empezamos a pensar que, bueno, que cuál era el punto, o sea, exigirle lo que no puede o rescatar. Esto tiene que ver con la ética, digamos, con la ética del trabajo, ¿no? Bueno, en ese video también algo que yo le comenté a Osvaldo, digamos, que yo trabajo mucho con la idea de lo posible en situación. Entonces yo aprendí, digamos, a no exigirle al otro lo que no puede y sí tomar del otro en situación lo que puede, si eso es algo, digamos, que va a redituar en un gesto para ese niño, para ese adolescente, que lo va a ayudar a constituirse subjetivamente, que le va a sumar, ¿sí? Así que bueno, sí, claro, eso fue, por eso te digo, todo esto fue a través del trabajo de años, más de 8 años, digamos, de trabajar procesos adoptivos, de trabajar evaluaciones de capacidades parentales o intentar vincular un niño con algún adulto y que después eso no funcionaba y entonces había que hacer todo un trabajo para que ese niño entienda que iba a ser cuidado por otra familia y ver qué lugar le podía dar esa otra familia. Yo fui cuestionando mucho el tema de cuántas madres, uno de los primeros textos que publicamos con mi equipo de trabajo fue Madre no hay una sola, o sea, digamos, es la primer, este, digamos, consigna que se nos aparece cuando nos encontramos con estos escenarios, ¿no? O sea, en detrimento de lo que incluso nosotros estábamos subjetivamente constituidos, de que madre teníamos una sola y que ese lugar lo ocupaba un sujeto, digamos, empezamos a pensar en la pluralidad de lo materno, digo, cuestionamientos que no me hice yo solo, digo, me lo hice desde nuestra disciplina, desde la formación que estaba haciendo, la formación que yo estaba haciendo me ayudó muchísimo a dejar de pensar, yo te decía que lo vincular cuestiona algunos puntos del psicoanálisis y uno de los puntos que cuestiona es el exceso de familiarismo, Mm, ¿sí? Entonces a mí me ayudó mucho salir de, digamos, dejar de pensar digamos, en la familia y empezar a pensar en lo familiar, qué hacía familia, qué constituía familia. ¿Sí? O sea, cuestionás de alguna manera incluso tus propias experiencias vitales. tal cual, tal cual. Yo estaba pensando en algo que me quedé pensando en algo que vos comentabas al principio, en tu experiencia en la residencia, esto de ir a acompañar a esta mujer a hacer estos trámites, Ujú, ¿no? Y pedir esta documentación. Muchas veces ujú. hay quienes reniegan, ¿no? De esto, de decir, bueno, solo nos adjudican cuestiones administrativas, o uno se queda con eso, o con esa crítica, o con ese imaginario social que hay de nuestra profesión, pero en realidad es una mirada muy clínica la que vos dijiste de decir, la voy a acompañar porque esta mujer está atravesada por múltiples interseccionalidades, ¿no? O sea, que ella, una mujer en situación de calle, vaya y pida un papel, se le dan a dar, no se le dan a dar. ¿Qué resonancia tiene que una profesional de una institución pública la acompañe, digamos? Creo que eso, poder reflexionar sobre esa práctica de ir en realidad gestionar algo, pero que estaba implicado todas estas otras dimensiones, ¿no? Y que poder observarlo, poder verlo, en realidad es una mirada clínica también, en cierto caso. Incluso la propia compañía, digamos, yo estoy recordando, ella estaba muy nerviosa, digamos, porque imagínate que fueron años donde, bueno, realmente ella, bueno, no sé qué había pasado con su casa, efectivamente había perdido todo, yo creo que es donde ella se descompensa, ¿no? Y pierde, no sé si fue a partir de la muerte de su hijo, creo que primero había muerto el marido, después su hijo, o sea, una serie de tragedias vitales, tragedias, digamos, la atraviesan, queda sola. Entonces el hecho de la compañía también, ella me acuerdo, estaba muy nerviosa y me agradecía, estaba sentada al lado y me dice, ay, menos mal que vino, porque a veces nosotros, o sea, uno a veces prueba, ¿no? Nosotros después veíamos, bueno, a ver, mandabas al paciente y le decías que haga algo. Pero cuando el paciente no lo podía hacer, bueno, evaluabas por qué no lo podía hacer y a veces simplemente es porque faltaba la compañía de alguien, digamos, es realmente algo que uno lo haría, bueno, voy y saco, no sé, una copia de certificado, me acerco a un CGP y saco una copia de un certificado, digo, para esta mujer era recuperar el documento que marcaba
esto que había sido tan doloroso para ella, ¿sí? Claro. Digamos, porque todo estaba asignado por la pérdida, ¿no? Y por la muerte, digamos, insisto, por la tragedia. Ella, bueno, me comentaba, era un bebito muy pequeñito, parece que murió de muerte súbita, bueno. Entonces, digo, me parece que tiene que ver con eso, digamos, a mí me parece que nosotros podemos hacer digamos, y no es la única persona con la que ocurrió esto, ¿eh? Claro. La gente muchas veces terminaba viniendo a servicio social, y no digo solo conmigo, le pasaba también a mis compañeros, digamos, que por ahí el psicólogo decía, no, pero yo hoy la tenía citada la madre y no vino, le digo, estuvo conmigo, estuvo una hora, y venían y me decían, ay, yo quiero con usted, no quiero con... ¿Pero por qué? Porque quizás lo que le pasaba también, hay algo donde el mundo no es solo intrapsíquico, digamos, a la gente le pasan cosas, entonces ellos sabían que si venían, por ejemplo, al espacio del trabajador social, además de ser contenidos, escuchados, acompañados, operabas directamente sobre las condiciones de la realidad para sostener la vida cotidiana, es decir, le gestionabas un subsidio, le obtenías una documentación, acompañabas, digamos, para que pueda retomar la escolaridad de alguno de sus hijos, digo, y eso claro que es terapéutico, digo, y por eso insisto, no es lo mismo o lo único que es terapéutico no es el tratamiento. Yo comparto que los que sí están habilitados a hacer tratamiento por el recorrido y porque así lo habilita, digamos, el Ministerio de Salud, las disciplinas que tienen habilitado a hacer tratamiento, ¿sí? En salud mental con las personas son los psicólogos y los médicos especialistas en psiquiatría, ¿sí? Digamos, son las dos disciplinas que pueden decir que hacen tratamiento. Por eso cuando vos tenés que indicar, digamos, si yo en el Poder Judicial le indico a una familia que un niñito tiene que ir a tratamiento y me dice, sí, lo llevé con un coaching, por ejemplo, ¿no? Que es algo que ahora está muy de moda. Yo le puedo decir, mire, señora, usted puede llevarlo a un coaching, pero usted me tiene que certificar un tratamiento por un profesional habilitado a hacer tratamientos con niños. No es el coaching. Claro. ¿Se entiende? Entonces digo, acá el trabajador social, yo creo, a diferencia, bueno, lo hemos hablado en algún momento, digamos, en otros países, el trabajador social está habilitado a hacer tratamientos, ¿sí? Está habilitado a hacer tratamientos terapéuticos. Yo creo que para eso ya sí realmente tenemos que seriamente hablar de una rama del trabajo social, de una especialización importante, Claro. e incluso para lo clínico también, ¿no? Claro. Yo creo que salimos de la carrera y yo siempre digo, si a mí hoy me mandás a armar, por ejemplo, a planificar una política pública, no sé, para infancias en situación de riesgo, digo, yo puedo pensar, pero armar la planificación me es imposible, no tengo las herramientas teóricas porque no he hecho formación en planificación. Claro. Digamos, tengo que serte sincera, no te sé armar un Excel, digamos, para barajar Claro. la cantidad, por ejemplo, de datos que tendría que barajar para armar una planificación en políticas. Entonces, me parece que bueno, que también tenemos que empezar a tomarnos un poco en serio, que no está mal es después, digamos, de tener una formación de base, especializarnos y orientarnos de acuerdo a las áreas donde vamos a trabajar. Bien. Este, Y vos, Me parece importante eso. y te consulto, vos, porque tocaste este tema de que, bueno, después que terminás la residencia en salud mental, no hay, no se te la certifica como una especialización, sí como otras disciplinas, ¿no? O que vos te puedas matricular ya contando esta especialización, o muchas veces también mencionaste que, por ejemplo, sucede, ¿no? Hay instituciones que proponen formaciones o trayectos formativos posgraduales de, por ejemplo, terapia familiar. Sí. Pero si vos sos un profesional, sí, con tu profesión de base, obtenés tu certificación como terapeuta familiar. Pero si vos sos trabajador Exacto. social e hiciste la misma formación, el mismo recorrido, te otorgan una certificación como orientador familiar. Entonces, todo esto, vos Claro. considerás que responde, está bien, a una cuestión legal, pero ¿consideras que hay otros discursos alrededor de esto que impiden que el trabajo social pueda avanzar hacia esto? Bueno, lo que pasa es que todo es una guerra de poder, digo, acá en la Argentina, digamos, la disciplina, la psicología ha tomado, digamos, la impronta que no tienen otros, digamos, sinceros, que no tienen otros países, los psicoanalistas, incluso dentro de la misma disciplina de la Claro. psicología, ¿no?
Entonces, claro que hay una cuestión de poder respecto de, al momento de pensar qué disciplinas pueden hacer tratamiento, ¿sí? Pueden ser reconocidos como terapeutas. Ahora, eso no quita que no estoy de acuerdo en que un trabajador social termine hoy, como está planteada la formación de grado, que termine la formación de grado y que nos den un título de terapeuta. Ni No, siquiera los psicólogos, si vamos a ser sinceros, todos sabemos que por eso, por suerte, los psicólogos buscan, ¿sí?, especializarse, buscan hacer o las residencias o las concurrencias o ingresan a instituciones para tener sus primeros digamos, acompañamientos en el ejercicio de la profesión, porque realmente salir de la, digamos, de la universidad y tomar un paciente, por eso, digamos, la medicina, el médico termina, tiene un título de médico. claro. Ahora, para ser médico especialista en psiquiatría, tiene que formarse 4 años en una residencia o tiene que hacer la especialización en psiquiatría, que no necesariamente es la residencia, digamos, también ellos tienen, las universidades tienen las carreras de especializaciones después para las diferentes ramas, ¿sí? Entonces digo, me parece que nosotros como trabajadores sociales no tenemos primero que hacer una pregunta al interior, digamos, del colectivo. ¿Qué nos pasa a nosotros con esto de formarnos, de especializarnos, de entender que no podemos hacer todo, digamos? Claro. Tenemos que pensar que, insisto, yo recuerdo cuando me convocaron para hacer una investigación en salud, tuve que retomar toda la bibliografía digamos, de lo que eran las políticas sanitarias en salud, ponerme a investigar, ponerme a estudiar sobre el sistema de salud en la Argentina. Digo, si no, está bien, yo estaba como becaria, a mí me había tocado, digamos, un área que era un poco más social, si se quiere, yo tenía que entrevistar, pero en esas entrevistas yo hablaba con gerenciadores del sistema privado, del sistema público, ¿sí?, del sistema de obras sociales, y yo tenía que tener mínimamente una formación para entrar en diálogo de, por ejemplo, no sé si la persona me planteaba de las enfermedades, ¿no?, que es el típico tema de las coberturas privadas, de alto costo y baja incidencia. Digamos, yo me puse a leer sobre el impacto de esas enfermedades en el sistema, cómo se organiza, digamos, cómo se distribuye económicamente, digamos, los programas, bueno, el SUMA, bueno, todos los programas que hay de distribución de ingresos a través de los 3 subsistemas. Digo, yo tuve que ponerme a estudiar para poder trabajar, insisto, haciendo entrevistas. Imagínate si yo tuviese que estar en el área de planificación, por ejemplo, de un ministerio, digamos, o digamos, de una secretaría de salud. No, hoy no, digamos, No, hay que reconocer cuál es el límite. Digamos, de la misma forma que no pretendo que un trabajador social, quizás que sí se dedica a eso, pueda venir mañana al cuerpo y hacer una evaluación de capacidades parentales. tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay un tema al interior de nuestro colectivo, que es empezar a preguntarnos qué nos pasa con esto de las formaciones y de las especializaciones, y también obviamente hay una discusión que está por fuera, que es una cuestión de poder. Tal cual. Nosotros, insisto, cuando fue a través de la residencia, los psicólogos tampoco les daban, terminaban la residencia y no les daban la especialización. Ujú. Digo, esto no nos pasaba solo a los trabajadores sociales. Los psicólogos lograron tener la especialización en psicología clínica. Entonces ahí los trabajadores sociales, al menos en la ciudad de Buenos Aires, fuimos a pedir al Ministerio de Salud que nos reconozcan la especialización y nos dijeron que no nos pueden reconocer la especialización porque nuestra matrícula no está avalada por el Ministerio de Salud, es verdad. Digamos, son cosas que uno va entendiendo y dice, claro, yo trabajo en salud, pero en mi matrícula no está avalada por el Ministerio de Salud. Y Claro, el Ministerio de Salud dice, yo no te puedo dar una especialización si yo no regulo tu matrícula. claro. Entonces, insisto, ¿a dónde es primero la discusión la tenemos que dar nosotros? Digo, ¿qué le pasa al trabajo social? Digamos, no te digo que todos vamos a trabajar en salud, pero sí podríamos empezar a programarnos y pensar, bueno, quizás haya una rama, una especialización, los que quieran desarrollarse en el área de salud, salud mental, digo, porque bueno, la salud también, Claro. vos podés estar en salud comunitaria, no tiene nada que ver, digamos, nada que ver, pero son otros códigos y otros conocimientos, los profesionales que han transitado, por ejemplo, todo lo que es atención primaria de salud o la organización de un hospital de salud general a esta cuestión más específica que yo te estoy hablando de salud mental. Claro. Bueno, digamos, ¿qué
qué es lo que queremos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ponernos de acuerdo profesionalmente para hacer los reclamos pertinentes. Hay colegios que digamos, han generado un amparo, por ejemplo, para que nuestra matrícula sea reconocida en el área de salud. Hoy nosotros no podemos facturarle una obra social, claro, ¿sí? Porque no somos reconocidos como agentes de salud. claro, claro, Entonces, a mí me parece eso que es, insisto, que también hay es verdad que hay una discusión por fuera que está muy peleado porque siempre estamos hablando de plata, digamos, y si aparece una nueva disciplina que va a ser tratamiento, ¿sí? Y que está habilitada para hacer tratamiento, obviamente que genera competencia con las otras disciplinas que están habilitadas para hacer tratamiento de salud mental. tal cual. Pero además, o antes de eso, tenemos que pensar nosotros qué nos pasa al interior, digamos, de nuestra disciplina respecto de, bueno, yo sinceramente creo que no hay un interés genuino, o por lo menos no lo he escuchado en la mayoría de los profesionales plantearse algo respecto de una especialización, ya sea, insisto, en un área o en otra, no digo que todos tengan que ser Claro, trabajadores sociales clínicos, pero podríamos empezar a pensar claro, algunas formaciones. tal cual, Este, sí, claramente, digamos, yo no creo que, ni siquiera creo que la psicología debería finalizar y ya inmediatamente estar habilitada para atender. Yo creo que a la psicología también se le debería exigir una formación en alguna orientación para recién empezar a atender, así como se le exige al médico que tenga su especialidad. tal cual, ¿Sí? O sea, el médico puede atender, pero cuando se va a dedicar a un área específica tiene que tener su especialidad. tal cual, ¿Sí? Si no, digamos, un médico no podría, el médico que no tiene la especialidad en psiquiatría, no puede atender un paciente, digamos, en lo que es el área de la salud mental. De la misma forma que un médico especialista en psiquiatría no va a atender a un paciente con un problema cardiológico. Digo, tal esto cual. está claro. Entonces, bueno, yo creo que eso sí, la verdad es que deberíamos por lo menos discutirlo, escuchar opiniones, ¿no? También es interesante escuchar las opiniones en contrario y ver por qué, Tal, pero nosotros tenemos esa dificultad. Acá no somos, para empezar, nuestra matrícula no está reconocida por el Ministerio de Salud. tal cual. Y vos Entonces, mencionabas, como bueno, al interior del colectivo profesional. ¿Te pasó alguna vez que, bueno, vos compartiendo con otros colegas, si bien me has comentado que has tenido como muy buena suerte con los equipos interdisciplinarios, donde no se decía vos haces esto, hacer lo otro, sino que abordaban de manera interdisciplinaria las situaciones, pero te sucedió igual así, encontrarte con algún profesional psicólogo, psiquiatra, que por ahí se te cuestionaba un poco tu quehacer, decir, a ver, te estás metiendo en algo que no te corresponde, o quizás cuando vos claro, compartías con otros colegas, te decían, che, pero te estás haciendo un poco la psicóloga, ¿te encontrabas con alguno de estos discursos? sí, sí, totalmente. Digamos, no quizás en los equipos más íntimos de trabajo, pero sí institucionalmente me ha pasado en las instituciones que transité que se me ha cuestionado respecto de la intervención que tenía. Sí, claramente. Bueno, no solamente eso, ¿no? Hasta uno de los motivos por lo que, o sea, a mí se me ha callado en una reunión de equipo de profesionales porque yo no podía opinar respecto, digamos, del curso, del trabajo que había que hacer con una paciente que estaba internada, porque yo era trabajadora social y yo no podía opinar respecto del proceso clínico de tratamiento. Y esto me ha pasado, digamos, la persona que coordinaba la reunión era una médica especialista en psiquiatría, y bueno, obviamente, ¿no? Yo en ese momento, a partir de eso, decido empezar un movimiento para retirarme de ese espacio de trabajo. Pero sí, me ha pasado, claro, se me ha cuestionado que no puedo opinar respecto de los tratamientos de las personas o respecto del proceso clínico por ser trabajadora social. Ah. Vos también mencionaste que en esta formación de la residencia que hacías, bueno, te formaban en psicofármacos, psicopatología. Te pregunto, ya para ir cerrando, ¿cómo vos, al ir estudiando todo esto, ¿no? ¿Cómo encontraste esta vigilancia epistémica? Decir, bueno, no, a ver, yo, si bien tomo todo esto, pero lo mío, ¿cuál fue el foco que te mantuvo a decir, me tengo que mantener con la expertise mía propia del trabajo social? Por ejemplo, cuando vos hacías estos informes que te solicitaba el juez, donde lo tuyo propio, ¿qué fue lo que te ayudó a decir, a ver, yo sé que haciendo esto, no estoy
siendo intrusiva en la opinión del psicólogo ni del psiquiatra. Yo al hacer esto, al estar estudiando esto, puedo hacer mi propia síntesis eh, y abordarlo desde el trabajo social. A ver, quiero ser claro, digo, eh, ¿cuáles fueron los límites que vos te marcaste o qué era lo que mantenía tu horizonte claro de decir, yo sé que si yo estoy haciendo esto, estoy haciendo trabajo social, por más que esté hablando de, por cuestiones de psicofármaco o cuestiones de psicopatología, yo sé que esto es mío propio. ¿Cuál fue ese horizonte que te mantuvo con esa vigilancia, digamos? Que vos decías, yo estoy segura que lo que estoy haciendo en este informe o en este procedimiento, no estoy invadiendo otras profesiones, sino lo mío. ¿Qué fue ese objeto de intervención propia donde vos que vos abordabas? Bueno, lo que pasa es que, a ver, en principio, el hecho que yo me haya formado en, digamos, con determinadas cuestiones, a mí me ayudaba más que nada a dialogar con las otras disciplinas. Es decir, eso me permitió empezar a entender qué decían cuando decían que la persona, no sé, está descompensada, cuál era, ver una persona y pensar que podía tener un efecto adverso de una medicación y poder ir a hablar con mi compañera y decirle, che, yo no le estoy viendo bien, fíjate qué le pasa. Digo, yo no me iba a fijar qué le Claro, pasa al paciente. Si el paciente venía temblando y yo sabía que estaba tomando una medicación que le podía generar ese efecto adverso, yo convocaba al médico y le decía, mirá, no lo veo bien. O el paciente me dijo que hace 2 noches que no duerme, fíjate si hay algo del plan farmacológico que vos puedas ordenar para mejorar eso. Ahora, ¿se entiende? Digamos, a veces te permitía eso, complejizar la lectura del otro, de la persona que vos atendés, y entonces entender que algo que le pasaba a una persona, yo no directamente le podía dar una respuesta, pero podía tomar la demanda y generarle la interconsulta con el profesional, ¿sí? Para poder mejorar el estado de la persona que yo atendía. Eso por un lado. Y después, ¿por qué? Digamos, también hay algo, yo quiero decirte, el hecho de los años y además de la formación justamente que yo tengo, de alguna manera yo cuestiono ya un poco, no es que no haya saberes de las disciplinas, de hecho te lo estoy reafirmando, o sea, yo no me voy a poner a evaluar los efectos adversos, a ver cómo le mejoro con la medicación los efectos adversos a un paciente. Los puedo entender, puedo saber que hay un efecto adverso y puedo hacer la derivación pertinente, pero eso no quiere decir, digamos, que, digamos, hay como un punto donde uno ya empieza, uno lo que hace es ubicar una postura mucho más integral del sujeto y trata, digamos, yo realmente hace, ¿cómo explicar? De los informes que escribo ya hace muchos años, son informes interdisciplinarios, para ponerle la palabra interdisciplinaria, yo diría que entredisciplinarios más que inter, porque bueno, también a un psicólogo, digamos, le modifiqué, entre comillas, con mi intervención, su clínica. O sea, durante muchos años vos te ves modificado por la presencia del otro y de esa otra disciplina. Esto es importante, digo, porque cuando vos empezás a trabajar realmente entre disciplinas, yo muchos años, digamos, tuve una de las colegas con las que mejor trabajé, con las que escribí, que incluso, digamos, somos amigas, me ha dicho, yo estoy perdida porque yo el encuadre psicoanalítico es el encuadre psicoanalítico. ¿Y qué estamos haciendo vos y yo jugando con un niño? ¿Haciendo qué? ¿No? Bueno, digo, vos también le pones en cuestión al otro claro, el encuadre. Y hemos construido una clínica también entre disciplinas. Y esa clínica tenía que ver con la mirada, digamos, lo que ocurría ahí, nos poníamos de acuerdo, por ejemplo, que lo que había que trabajar con ese niño era ver si tenía posibilidades de ser, digamos, de ingresar a una familia por adopción, o sea, si podía construir disposición adoptiva. Definimos qué era, lo definimos en conjunto e íbamos al trabajo en conjunto. Claro que ahí, si querés, empezaba la lectura digamos, del profesional, que seguramente el psicólogo veía cuestiones o desde dónde pensaba, por ejemplo, lo filiatorio, desde su posición epistémica, si querés, desde su formación, y yo lo filiatorio, si querés, desde mi formación, a mí me habilitaba en el trabajo que hacía pensarlo, si querés, más desde la lógica de esto que decía, modificar la familia por lo familiar, de poner en cuestión a las lógicas de lo materno, de poner en cuestión las lógicas de parentesco, ¿se entiende? Yo iba con mi pensamiento social claro. a esa intervención. Porque bueno, mi formación hace que yo, obviamente, mis lecturas
Sinceramente, yo no leo a Lacan, no leo a Freud, digo, los entiendo porque los comparto hace años trabajando, pero yo no, digamos, no estoy observando eso, yo me formo desde otros saberes que tienen más que ver, obviamente, con lo sociológico, lo antropológico, digamos, lo filosófico. Yo estudio mucho filosofía, porque, bueno, porque mi formación vincular, tiene mucho contenido eh, filosófico, e incluso yo hoy estoy pensando en lo filetorio, digamos, desde, por ejemplo, a partir de la genealogía. Yo estoy pensando hoy la adopción, la estoy cruzando o pensándola desde la genealogía Foucaultiana, y eso tiene que ver con mi formación, o sea, qué lo genealógico, qué de lo genealógico desde ese concepto Foucaultiano me ayuda a mí a pensar los entramados familiares donde hay que, por ejemplo, vincular a un niño con su familia de origen y a su vez tiene que ingresar a la adopción. Y yo lo estoy pensando desde ahí y cuando yo voy a trabajar con las personas involucradas, voy desde ese lugar, ¿sí? A generar el espacio o el espaciamiento necesario para dar lugar a ese armado vincular. Y seguramente mi colega, que digamos que tiene una formación desde el psicoanálisis, se acerca a esa lectura desde otro lugar. Y en todo caso, si en algún momento chocamos o hay algo, se pondrá en discusión puertas adentro, nos ha pasado muchas veces de discutir por qué sí o por qué no, o desde dónde. Y ahí no, digamos, es muy importante limar los egos y pensar que, bueno, que ahí lo que tratábamos de pensar era, agarremos, ¿no? De lo que más ayuda para salir adelante con esta situación, ¿no? ¿Vos cómo lo pensás? ¿Lo pensás de acá? Y si lo pensás de acá, ¿cómo lo podés? Por eso digo que es muy importante la formación para el trabajador social, porque yo ese nivel de intercambio con mis colegas, recién lo pude tener cuando me empecé a formar, digamos, en este área más específica. Si yo hubiese ido solamente con mi bagaje de la carrera de grado, no habría podido generar este nivel, digamos, de perspectiva de la intervención. Pero por eso digo, no, yo siento que lo que hago es primero porque soy trabajadora social y si como trabajadora social tengo una lectura, ¿sí? Desde donde yo pienso, bueno, ahí es mi intervención desde lo social. No sé, no me estoy cuestionando ya, lo he atravesado, lo he atravesado, ay, pero esto es mío o es de mi marco teórico o esto es del otro. Digo, también tuve que romper con eso para avanzar en esta línea de trabajo. Tuve que romper con eso. O sea, con dejar de cuestionarme permanentemente, digo, a veces, a ver, para que vos si querés reíte, pero a mí me llamaban en el equipo de atención domiciliaria, mi colega que era psicóloga, me decía, vos sos la trabajadora social lacaniana. En mi vida había leído Lacan, evidentemente algunas cosas que pensaba tendrían resonancia con algo del pensamiento de Lacan, entonces me gastaban y me decían trabajadora social lacaniana. O he tenido compañeros en el hospital que me decían, es una pena que tu disciplina no le permitan hacer no le permitan ser psicoanalista, como sí le permiten, por ejemplo, a los psiquiatras que haciendo una formación pueden ser psicoanalistas. Dice, porque vos no sabés la lectura que tenés. Bueno, claramente estoy atravesada, digamos, no los he leído o no me he dedicado a leerlos. A Freud sí tengo algunas cosas, digamos, si te voy a ser sincera, Lacan no lo he leído. Pero claramente, digamos, después de estar 15 años trabajando con colegas que eran excelentes en su formación y con muy buen manejo de esa clínica, me ha atravesado a mí también. Entonces digo, es muy difícil ya decir, Claro. bueno, esto es del trabajador social. Bueno, sí, yo también los atravesé a ellos, porque claramente, eh, los cuestionamientos que tenían mis compañeros, por ejemplo, en esto, ¿no? Bueno, que me rompiste el encuadre, ¿qué hago? ¿Qué hacemos las dos jugando con un pibe? Bueno, estamos haciendo esto y tuvimos que construir un encuadre donde ambas disciplinas entendíamos cuál era el objetivo de ese trabajo. Tal cual. Entonces digo, hay un punto donde las paredes, viste, no son tan rígidas y no hay que tener miedo a eso. Digo, insisto, lo que no hay que hacer es, no sé, yo no puedo ponerme un cartel en mi casa y decir que que puedo hacer tratamiento psicoanalítico, porque no me formé para eso. Claro, Sí, o sea, hay cosas que no hay que romper, claro. pero digo, no hay que tener miedo si incluso en la forma de pensar o en el vocabulario aparecen términos
no sé, o lo que uno observa, digo, me pasé años viendo dibujos de chicos, bueno, ahora ni que hablar, los test gráficos. Bueno, vos hablas conmigo, o hoy, por ejemplo, hablaba con una colega de uno de los juzgados, una trabajadora social, y dice, disculpame, yo no soy psicóloga, pero cuando vi ese dibujo Claro, de la familia y vi tal cosa, y claro, porque vos estás tan en contacto, digamos, que todo el tiempo vos ves, evalúas, estás en un juzgado, te llegan los informes de los psicólogos, de los peritos de parte, ya viste 939 dibujos, ya, digamos, obviamente empezaste, seguramente hiciste algún curso para entender un poco de qué se tratan estas técnicas, de qué se tratan estos dibujos. Bueno, es imposible que no puedas, que veas un dibujo y digas, ah, no, yo no puedo decir nada de ese dibujo claro, porque yo soy trabajadora social. No podemos ponerle, no podemos tomar la técnica proyectiva, o sea, yo en mi equipo de trabajo, cuando se aplican técnicas proyectivas, ¿sí? Para hacer una evaluación, la aplica el psicólogo. claro, No lo toma el psiquiatra, no lo toma el trabajador social, lo toma el psicólogo. Ahora, eso no quiere decir que yo no sepa leer un dibujo de un claro, niño, por ejemplo, de un hombre bajo de la lluvia, porque ya, claro, digamos, eso sería como, no, no, yo no puedo ver eso, yo no entiendo esto que lo vea el psicólogo. claro, No, nos sentamos, el psicólogo tendrá la palabra autorizada en todo caso, claro, porque es el que sabe aplicar la técnica, pero es lo mismo que le digas a un psiquiatra que no entienda un dibujo de una técnica proyectiva si viene trabajando en equipo hace años con un psicólogo. claro, ¿Se entiende? Digo, a mí me parece que yo vengo cuestionando mucho esto de, bueno, ¿y es cuánto es de mi disciplina? Sí, hay un conocimiento, hay una experticia de cada formación, hay cosas muy específicas del saber hacer de cada disciplina que no hay que cruzar, pero después, digamos, teniendo en claro eso, después hay un mundo en común que es lo que vos construís como intervención. tal Y cual, eso lo construís con el otro. tal cual. Laura, la verdad que bueno, ya el tiempo se nos ha acabado, pero fue la verdad un placer escucharte, súper enriquecedor, la verdad tus aportes, tu mirada, tu trayectoria, fue muy enriquecedor conocer tu historia, formativa y lo que aportás a la profesión, ¿no? En esta retroalimentación, así que agradezco un montón el tiempo, la disposición, de aceptar participar de este espacio. Te agradezco muchísimo, muchas gracias. ¿Algo que quieras decir, algo último? No, no, yo te agradezco a vos y bueno, espero que esto, que sigamos pensando, digamos, puertas adentro de la disciplina y nos replanteemos un poco esto, ¿no? Digamos, qué cuestiones necesitamos para ir también esto, mejorando nuestra disciplina, no sé si mejorando, digamos, generando aportes, y entendiendo que, bueno, que tener una formación, tener una mirada, digamos, una perspectiva en determinadas áreas nos permite también, digamos, equipararnos en el nivel discursivo, ¿no? Con otros colegas de otras disciplinas, o con otros profesionales, o incluso digamos, con autoridades, funcionarios o lo que sea que uno tenga que ir a sostener una idea. ¿Eh? Tal cual, tal cual. Muchas gracias, Laura. Gracias también a todos los que están mirando del otro lado. Quédense que hay mucho más todavía. Así que muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, gracias. Chao.